A veces la vida de una persona, sobre todo una de estas grandes figuras, se puede resumir en un solo momento, ¿verdad? En una única anécdota que lo cuenta, pues que lo cuenta todo. Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a adentrarnos en la historia de Santa Escolástica, una mujer cuya vida entera parece capturada en una sola noche. Una noche definida por una oración que literalmente cambió el tiempo y que nos dejó una lección que perdura hasta hoy. Bueno, para entender bien esta historia tenemos que viajar un poquito en el tiempo. Nos vamos a Nurcia, en Italia, al año 480. Es aquí donde nacen dos hermanos que muy probablemente eran gemelos y que acabarían cambiando por completo la historia espiritual de Occidente. Hablamos, claro, de Benito y Escolástica. Su camino empieza aquí, juntos, en un mundo en plena transformación. Y aquí está la clave de todo, de verdad. Es la frase que San Gregorio Magno, que fue quien escribió la vida de San Benito, usó para explicar el milagro más famoso de Escolástica. Escuchad bien. Pudo más ante Dios porque amó más. Esta frase, no es solo un resumen, es el corazón de su vida. Es la idea que nos va a guiar durante todo este relato. Hablemos de su vida, una vida consagrada a Dios, la hermana gemela del patriarca de Occidente. Desde muy joven, Escolástica se consagró a Dios. Llevó una vida, de recogimiento, de oración, y siempre en una sintonía espiritual profundísima con su hermano Benito, el gran patriarca del monacato occidental. Eran gemelos, sí, pero no solo de nacimiento, sino sobre todo en el espíritu. Y es que sus vidas, de verdad, fueron como dos caminos paralelos. Mientras Benito estaba fundando su famosísimo monasterio en la cima de Monte Cassino y escribiendo su regla, ¿qué hacía Escolástica? Pues establecía una comunidad de mujeres justo a los pies de la misma montaña. Es una imagen muy potente, ¿no? Él en la cumbre, ella en la falda del monte. Los dos compartiendo una misma y única vocación. Vale, su encuentro anual. Un día para conversar sobre la alegría de la vida celestial. Claro, por el rigor de sus vidas monásticas, su contacto era mínimo, casi inexistente. Solo se permitían verse una vez al año. Un único día. Imaginaos, un solo día. Desde que salía el sol hasta que se ponía, que dedicaban enteramente a hablar de las cosas de Dios, de la alegría de la vida celestial. Ese encuentro anual era sin duda el momento más importante de su relación. Y la historia que vamos a contar, la que lo cambia todo, tiene una fecha muy concreta, y eso le da una fuerza especial. Pasó durante su última reunión. Fue el primer jueves de Cuaresma del año 547. El estelario ya está preparado para un momento que de verdad iba a trascender los siglos. Venga, vamos a la última conversación. Una petición, una negativa y una oración que desató una tormenta. Aquí es donde llegamos al corazón del relato. El día ha pasado volando entre conversaciones santas. El sol ya se está poniendo, y Benito, claro, se prepara para volver a su monasterio, tal y como dictaba su estricta regla. Pero Escolástica sentía algo, quizás una premonición. Sentía que esa conversación no debía terminar ahí. Y entonces le hace a su hermano esta petición, que sale directamente del corazón. Le dice: «Te ruego que no te marches esta noche, para que podamos hablar hasta mañana de los gozos de la vida celestial». Ojo, que no era un capricho, no era un deseo mundano, era un anhelo profundo de alargar un momento de conexión espiritual única. La respuesta de Benito, fue firme, totalmente basada en la fidelidad a la norma que él mismo había escrito. Le contesta: «¿Qué dices, hermana? Sabes que no puedo de ningún modo pasar la noche fuera del monasterio». Para él, la regla no era algo negociable, era el camino seguro hacia Dios, y en su mente, no había excepciones. Y ante esta negativa, ¿qué hace Escolástica? Pues no insiste, no discute con su hermano, no. En lugar de eso, hace algo mucho más poderoso. Junta las manos sobre la mesa, inclina la cabeza y en silencio le dirige su deseo directamente a Dios. Pasa de una petición a su hermano a una súplica directa al Señor. ¿Y la respuesta? La respuesta fue tan inmediata como increíble. De un cielo que hacía unos segundos estaba completamente sereno, se desata de repente una tormenta, pero una tormenta torrencial, un diluvio de lluvia, con rayos, con truenos, que hizo que fuera, absolutamente imposible que Benito y sus monjes pudieran siquiera pensar en volver. Benito, claro, se quedó atónito. Se dio cuenta al instante de lo que había pasado, y se volvió hacia su hermana, no enfadado, sino con un asombro total, y le dijo: «Dios te perdone, ¿qué has hecho?». Entendió perfectamente que esa tormenta no era ninguna casualidad, era una respuesta directa a la oración de su hermana. Y la respuesta de Escolástica es de una simplicidad y una profundidad que desarman a cualquiera. Le dice: «Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a mi Señor y Él sí me escuchó».
Con esas pocas palabras demostró que la ley del amor, cuando se expresa en una oración sincera, podía ir más allá incluso de la más santa de las reglas. Amó más, pudo más. La caridad como la regla suprema. Y es que este milagro no es una simple anécdota sobre cómo conseguir lo que uno quiere. San Gregorio Magno lo interpreta como una lección teológica de una profundidad enorme. Para entenderlo, hay que pensar que la regla de San Benito era la columna vertebral de la santidad. Romperla era impensable. Y sin embargo, lo que pasó esa noche nos enseña que la caridad, el amor divino, es la regla que está por encima de todas las demás. Vamos a aclarar esto de la caridad. En este contexto no es solo un sentimiento, es el amor divino que prioriza la conexión espiritual y el bien del otro por encima de una norma estricta. Lo que Dios validó esa noche no fue un capricho, fue la supremacía de la caridad. Escolástica no pidió quedarse por algo trivial, quería seguir hablando del cielo. Su deseo nacía del amor más puro, y Dios mismo demostró que ese amor es la ley fundamental. Es, por así decirlo, el espíritu que da vida a cualquier regla. Pero la historia no termina con la tormenta, ni mucho menos. Fijaos en lo que pasó después. 3 días después de ese encuentro, Benito estaba en su celda y tuvo una visión. Vio el alma de su hermana subiendo al cielo y tenía la forma de una paloma blanquísima, como símbolo de su pureza. Inmediatamente envió a buscar su cuerpo y la enterró en la tumba que él había preparado para sí mismo, un gesto que los unió para siempre en la muerte, igual que lo estuvieron en la vida. Pasemos ahora a una lección para el corazón. ¿Qué nos enseña hoy Santa Escolástica? Porque, más allá del milagro, que es espectacular, la vida de Escolástica nos deja unas cuantas lecciones muy claras, muy directas para nuestro propio camino. Podemos sacar 3 enseñanzas clave. En primer lugar, la fuerza de la oración. Una oración que nace de un anhelo puro, sincero, es escuchada. En segundo lugar, que el amor es la ley mayor. Las reglas son importantes, sí, pero están para guiar a la caridad, no para ahogarla. Y tercero, el anhelo del cielo. Nos recuerda la importancia de cultivar un deseo profundo por las cosas espirituales, por lo que de verdad importa. Y al final, toda la historia de Santa Escolástica nos lleva a una pregunta muy personal, muy directa. Su oración fue escuchada porque su deseo era puro, estaba totalmente orientado a Dios. Y esto nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué es lo que anhela realmente nuestro corazón? ¿Hacia dónde apuntan nuestras oraciones más profundas? Una pregunta que sin duda da para pensar.